Daniel Haussmann, la ciencia inexacta y separada de la economía. Con el grupo 5 vamos a ver el capítulo 14, deshaciéndonos del dogmatismo, el caso de las inversiones de preferencias. A continuación, a mí me tocaron los dos capítulos, el primero que habla del descubrimiento de las inversiones de preferencias y los primeros experimentos, los cuales estos dos capítulos hablan sobre que las reacciones de los economistas ante el descubrimiento de las inversiones de preferencias, un fenómeno donde las decisiones de las personas no siempre son consistentes. Tras el ensayo de Greter y Plot, varios economistas trataron de reducir la frecuencia de estas inversiones, pero estos no lograron eliminarlas por completo. También descubrieron que algunos sujetos que pueden aprender a aceptar apuestas más rentables no evitan las inversiones de preferencias. Aparte, estas también demostraron que las inconsistencias en la elección pueden llevar a los sujetos a un ciclo de intercambios monetarios sin resolver al fenómeno. También algunos economistas, como lo fueron Hall, Carney y Zafra, propusieron que estos resultados experimentales se debían a fallos en axiomas como la independencia en lugar de la transitividad. Por ello es que estas explicaciones requerían lo que son suposiciones sobre preferencias y juicios de probabilidad, subjetivos sin evidencia independiente. Además, tales explicaciones no explicaban completamente los datos y también las asimetrías que fueron observadas en las inversiones de preferencias. Estos capítulos también mencionan que otros economistas intentaron proteger la teoría del equilibrio de la refutación utilizando explicaciones alternativas, las cuales no abordan adecuadamente los detalles de los datos. Segal, por ejemplo, sugirió que estas reversiones de preferencias podrían deberse a un fallo del postulado de reducción, por lo cual no era tan central para la teoría de la racionalidad, pero sin embargo, estas explicaciones no resultaron satisfactorias. La importancia aparente, si los individuos prefieren más dinero o menos, la inversión de preferencia aparentemente implica una inconsciencia total a la elección. Tomados al pie de la letra, los datos son simplemente incompatibles con la teoría de las preferencias y tienen amplias implicaciones sobre las prioridades de investigaciones en la economía. Surgiera que no hay principios de optimización de ningún tipo detrás, ni siquiera en las elecciones humanas más simples. Formalidad del comportamiento de la elección humana que subayen al comportamiento del mercado pueden resultar de principios que son un tipo de complementarias diferentes de lo general aceptados. Observé que este comportamiento no es simplemente una violación de algún tipo de hipótesis de utilidad esperada. La preferencia de medidas de una manera al opuesto es la preferencia de medidas de otra manera y aparentemente teóricamente compatible. Los experimentos de Getter y Plock. Los economistas recibieron estos resultados con escepticismo. Sin embargo, quienes los reaccionan a ellos forman impresos a no argumentos que tales resultan que no podían debilitar su confianza en los propusientes fundamentales de la teoría económica. No mostraron ni el dogmatismo implícito en el método deductivo inexacto ni en el dogmatismo implícito en el argumento de Milton, Friends, Friesman. Contra la consideración del realismo de los supuestos, los economistas, por supuesto, han considerado la posibilidad que los resultados se deban a causas perturbadoras o surgieran solo debido a los marcos experimentales, pero este posible sugieren experimentos en lugares de proporcionar excusas automáticas. ¿Cómo se pueden explicar las reversiones de preferencias? Greter y Plock identifican cuatro explicaciones económicas para la inversión de preferencias. La primera sugiere que los incentivos en los experimentos fueron inadecuados, pero los resultados consistentes refutan esta idea. La segunda plantea que un aumento en la riqueza podría cambiar la aversión al riesgo, aunque este efecto no se observó en los experimentos. La indiferencia que podría reducir la irracionalidad tampoco fue reportada por los participantes.
Finalmente, la fijación estratégica de precios fue descartada al mostrar que las respuestas no variaron significativamente entre diferentes métodos de fijación. Resultados de Greter y Plock. Los experimentos de Greter y Plock confirmaron que el fenómeno de la inversión de preferencias persiste a pesar de controlar las explicaciones propuestas. Variar los incentivos no afectó el fenómeno, lo que indica que no es causado por incentivos débiles. Los efectos de ingresos y la escasa declaración de indiferencia tampoco explicaron las reversiones observadas. Además, al comparar métodos de fijación, las propuestas fueron similares, lo que descarta la manipulación estratégica como causa. En resumen, Greter y Plock concluyen que este fenómeno sigue siendo incompatible con la teoría tradicional de preferencias, sugiriendo la necesidad de revisar los modelos económicos existentes para entender mejor el comportamiento en situaciones de riesgo. Dogmatismo aparente y conclusiones de Greter y Plot. Conclusiones de Greter y Plot. Greter y Plot argumentan que aunque la teoría de la preferencia y las teorías de optimización tienen excepciones, no deben ser descartadas, ya que a pesar de sus refutaciones, sostienen que no hay teorías alternativas que abarquen la misma variedad de fenómenos. La identificación de excepciones se considera un hallazgo importante, desafiando la idea de que la teoría es circular o sin contenido empírico. La crítica al dogmatismo. Se cuestiona que la reacción de Grider y Plot ante los datos que refutan su teoría, sugiriendo que su postura es decepcionante y casi defensiva. A pesar de aceptar que un fenómeno como la inversión de preferencias contradice un postulado central, poco cambia en su enfoque teórico. El dogmatismo y el comportamiento y el compromiso con la economía como ciencia separada. La justificación del dogmatismo. Se menciona que el dogmatismo puede ser justificable, ya que sus teorías son valiosas y difíciles de reemplazar. Grider y Plot critican explicaciones alternativas sin rechazar la teoría de equilibrio. La negación de un cambio de teoría se basa en la falta de alternativas que cubran una amplia gama de fenómenos. La perspectiva teórica. La defensa de la teoría económica se basa en la capacidad para predecir fenómenos, a pesar de sus limitaciones. Economistas como Friedman y Gottman comparten una visión de la economía como una ciencia unificada, lo que inhibe la aceptación de teorías más limitadas, pero empíricamente sólidas. Y las implicaciones metodológicas. El enfoque de Grider y Plot implica que las teorías deben ser amplias y unificadas, lo que limita la consideración de hipótesis más específicas y potencialmente más precisas. Y se critica esta restricción, sugiriendo que la evidencia empírica debería ser prioritaria sobre los deseos metodológicos de la unidad y la simplicidad. Otras respuestas de los economistas. Las inversiones de preferencia desafían la teoría económica tradicional de la utilidad esperada, ya que muestran cómo las decisiones de las personas no siempre siguen una lógica consistente. Varios economistas han abordado estas anomalías. Alais, Ellsberg demostraron que las personas no siempre toman decisiones racionales basadas en la maximización de la utilidad esperada, especialmente en situaciones de riesgo. Starmer propuso que modelos como el de decisiones proactivas de Kahneman y Tversky, que incorporan la versión de las pérdidas, pueden explicar mejores estas inconsistencias. Economistas como Taylor y Kahneman destacaron fenómenos como el efecto de dotación, donde las personas sobrevaloran lo que ya poseen a lo que influyen sus elecciones. Estos estudios demuestran que las decisiones económicas no siempre son racionales, lo que lleva a los economistas a incorporar más teorías psicológicas para entender mejor el comportamiento humano. Inversiones de preferencia e inverancia de procedimiento. En las últimas décadas, la investigación sobre las inversiones de preferencia ha evolucionado con más colaboración entre economistas y psicólogos. Se han encontrado nuevos fenómenos experimentales como los estudios de Breitkopf y Pinto Prades de 2009, que descubren inversiones de preferencia en contextos de decisiones con riesgo de muerte. Estos estudios revelan que las personas prefieren un tratamiento con un 75% de probabilidad de curación y 25% de probabilidad de muerte,
a un tratamiento con 75% de probabilidad de muerte y 25% de probabilidad de llegar a un estado muy perjudicial tras un accidente cerebrovascular. Por otro lado, King, Aldous Ferrer, prueban las inversiones asimétricas de preferencias. Este fenómeno ocurre cuando las personas tienen dificultades cognitivas al elegir o fijar precios, lo que puede alterar la forma en que se valoran las opciones. Aldous Ferrer propone que las inversiones de preferencias se deben a evaluaciones imprecisas y a la sobrevaloración de opciones, especialmente en contextos donde se presentan alternativas incompatibles. Los avances en la comprensión de estas inversiones sugieren que los economistas deben centrarse en entender estos fenómenos, en lugar de intentar eliminarlos, lo que podría ser un paso importante para avanzar en la teoría económica. Reflexiones actuales sobre sobre las inversiones de preferencias. Los estudios sobre las inversiones de preferencia han revelado que fenómenos psicológicos como el anclaje y los efectos de contrastes influyen en las decisiones económicas. Estos fenómenos explican cómo las personas ajustan sus valores y preferencias según el contexto en el que se presentan las opciones. Algunos ejemplos incluyen que el anclaje que muestra que las decisiones se ven influenciadas por una referencia inicial, incluso si esta es irrelevante. El efecto de contraste de fondo que hace que una opción parezca más atractiva si se presenta junto a opciones menos atractivas. La asimetría de dominancia, donde una alternativa, aunque inferior en algunos aspectos, puede ser preferida si se presenta junto a una opción menos atractiva. Christian Say predijo que fenómenos hasta ahora poco considerados en la economía tradicional se convertirían en temas clave de la investigación aplicada. Esto sugiere un cambio en la forma en que los economistas abordan la toma de decisiones, incorporando más factores psicológicos y contextuales. Muchas gracias. Esta fue la participación del grupo 5.